conocer esa historia es alimento puro para tu creatividad. Sí. Conocer esa historia, es decir, hay que conocer la historia, hay que conocer la historia. Es decir, lo que pasa es que nos han educado mirándonos por separado, y esto de allá, esto es más, esto es menos, no sé qué, no es que ellos sí son blancos, allá son... y no hemos entendido la locura es haber nacido en este continente, en este continente, que se lo pongo al que sea. ¿Qué tan importante crees que sea cultivarte para generar arte? Porque acaba siendo que tu tierra sea mucho más fértil, ¿no? Tienes que hacerlo. Sí. Sí, es decir, darle la oportunidad a nuestros hijos de que accedan a buenas lecturas, a la diversidad, que conozcan el mundo, que sepan todo lo que tienen, ¿no? Lo que tienen que cuidar, y todo lo que tienen de responsabilidad en su localidad, cómo se conectan. Eso es cultivar a nuestros hijos. Darles buenas lecturas, poner buena música de toda, que no sin regionalismo, sin, ¿sabes? Yo no sé si mis papás lo pensaron así, o si a esa generación que me tocó a mí lo pensó así, pero nos dieron de todo y eso siempre. Voy para Chile, gracias a mi papá que me enseñó valses, cuecas chilenas, y me habló de esta vaina, y ya yo tengo de dónde agarrarme cuando llego a Chile. Siempre llegaba a alguna parte, había algo ya en esta vaina que ya decía, claro, yo me acuerdo, les voy a hablar de esta que tenía ya un puente de referencia de la historia de lo que les pasó a y te vas a Argentina y entender también muchas cosas, y eso hay que cultivar a los hijos en eso. Sí, y leí en el brief de tu nuevo disco que buscas mucho también, y creo que es una constante a lo largo de tu carrera, cuando más las entrevistas que yo he visto, esta idea de celebrar como la diversidad, ¿no? En lugar de hacer que nos divide o nos separe, sino encontrar esos puentes en común que superficialmente no parece que tenemos, pero realmente los tenemos. No, claro, es que... Y tiene que ver con la historia. ¿Qué es la charanga para un cubano? ¿Qué es la charanga para un cubano? Un género musical fascinante. Las flautas, los violines, ese ritmo. Entonces tú dices, bueno, qué increíble. Y empieza, ¿por qué en Oriente, esta parte? Entonces empiezas y te conectas, y resulta que la revolución haitiana expulsó a muchas familias francesas del territorio haitiano. Muchas de esas familias emigraron al oriente de Cuba y se llevaron los danzonetes franceses. Si esos franceses no hubieran llegado con sus violines, con sus flautas, con sus danzonetes franceses, Cuba no tendría una charanga. ¿Sí? Sí. Si los ferrocarriles de Antioquia, la tierra de Juanes, la tierra de muchos de los artistas, de Maluma, no hubiera patrocinado la música mexicana, el ferrocarril en sus viajes patrocinaba la música mexicana, los corridos, la ranchera. Juanes no hubiera cantado nunca La Camisa Negra. Sí. Porque no hubiera existido el género de la carrilera, ¿sí? Que es el género que nació del cruce de la llegada de la música mexicana por los ferrocarriles nacionales de Antioquia al campesino paisa, de donde proviene Juanes. ¿Sí? Qué cabrón. ¿Me entiendes? El mundo está conectado completamente. Es decir, ¿qué nos da México? México nos mandó el ska en su música, en los corridos, ska. ¿Cómo llega el ska a una cosa tan puramente mexicana? Pues porque, ¿dónde está México? ¿Quién lo baña? Sí. El movimiento musical del sur de Estados Unidos baña todo. Entonces, la música mexicana, por sus influencias y sus cosas y su origen prehispánico, pero también por Francia y por España y por todo lo que ha pasado aquí, te pinta la cosa de una forma, ¿sí? Entonces, mira lo relacionado que estamos, ¿no? Hasta el sur de Estados Unidos baña a México. Todas las polcas que llegaron con los acordeones, ¿no? Sí. Todo el tiempo estás viendo cosas. Todo el tiempo estás descubriendo huellas, ¿no? Dentro del jazz, una cosa tan rígida, norteamericana, la influencia del jazz latino, la conexión de ellos íntima con artistas que a lo mejor no hablaban ni su misma lengua, ¿no? Entonces la música te muestra un mundo increíble para tu creatividad. No, entiendo. En el arte latinoamericano me interesa mucho tu opinión sobre cómo esta
esta generación, por ejemplo, cuando el rock empieza a llegar a países habla hispana que traducen estos grandes éxitos en inglés, ¿sientes que el arte en español generalmente pasa por esta transición en donde primero a lo mejor traducen influencias en inglés o cuando menos recientemente y luego después la segunda camada empiezan a cuestionar y encontrar... Porque creo que pasa con el rap mucho en este momento, ¿no? Que primero hay como una influencia muy norteamericana marcada y ya en las siguientes generaciones dicen, ok, estos patrones y esta forma de hacer música está bien, pero no me siento tan identificado o representado. Lo empiezo a hacer más mío. ¿Sientes tú que es algo que pasa recientemente o que ha pasado por mucho tiempo? No, yo creo que es lo normal en nuestra naturaleza de colonia, ¿me entiendes? De ser colonia primero de Europa y después de otra Europa que nació en nuestro continente, que es los Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Por supuesto, siempre y su desarrollo audaz, veloz, su gran desarrollo, ¿no? Siempre nos impactó. Y eso para bien y para mal, ¿sí? Eso para bien y para mal, pero nos pasó. Entonces, por supuesto, son referentes. Y hemos tenido hasta llegar a una educación de la negación realmente de nuestra identidad propia, de ser criollos, ¿no? Y de lo que todo significa asumir un poquito el resultante de lo que eres como un nuevo hombre en este continente. Sí. Entonces... Y luego está interesante porque combinándolo con lo que dijiste hace rato de las influencias que tienen estos movimientos americanos, norteamericanos de los países latinos, pues acaba siendo como un ciclo, ¿no? En donde se influencian y después nosotros nos influenciamos, pero también estamos recibiendo lo que se generó también acá. Pero encuentras en todas partes, encuentras en México, encuentras en España, encuentras, por ejemplo, en Argentina y Chile, de pronto unas corrientes de rock con sus influencias naturales de cosas de Norteamérica, inglesas, especialmente los ingleses, ¿no? Que esos ingleses nos han tenido siempre, nos han llevado, pero supieron usar todas esas influencias y encontrar un estilo. A mí, dentro del rock argentino, veo claras variantes de diferentes influencias, incluido lo que ellos llaman folclore, ¿sí? Cuando tú ves a León y ves a... ¿sí? Y el tango, ¿sí? Esa mezcolanza de culturas que representa ese sonido ahí del Río de la Plata. Y ves entonces un rock and roll. A mí me gustó mucho esas bandas, especialmente que tenían muchos de sí, ¿me entiendes? Además de la influencia clásica que podía tener un Charly García, había un tango profundo, había una claridad en sus vainas, había una originalidad que lo hacía muy valioso, ¿no? Y en nuestros procesos, el Club del Clan, que eso no les tocó a ustedes, a mí me tocó chiquitico oír de eso, y eran grupos y todo copias, con todo respeto, de las cosas que sonaban en el Club del Clan original en inglés, o el que se hacía en Argentina, que era el más importante, y el de México, sí, que trajeron figuras y queríamos estar al día, y eso y es un proceso muy valioso. Es decir, yo nunca denigraría de ninguna de esas escuelas musicales que a mí me formaron, además, ¿no? Sí, me hicieron soñar con esto. Entonces, toda la época del Club del Clan, lo que nos llegó de México, lo que pasó en Colombia, fue una revolución para nosotros, pero entender con el tiempo que allí podíamos llegar, ¿sí? Sí. Con todas las influencias, pero como una razón. Claro, y pasa también en muchos medios, en la comedia, también los primeros comediantes aquí en México acababan inspirándose de las rutinas de los comediantes norteamericanos porque... de cierta manera se volvió pues la cuna de muchos medios de entretenimiento, ¿no?